Bienvenido a un nuevo vídeo, mañana de sábado 10 menos 20, y te voy a grabar este vídeo porque siento la necesidad, después de haber estado toda la mañana leyendo este artículo de febrero de 2025 en el que se trataba el siguiente tema: Zone 2 Intensity, a critical comparison of individual variability in different submaximal exercise intensity boundaries. Seguramente no hayas entendido nada, pero lo que es lo mismo intensidad de la zona 2, una comparación crítica de la variabilidad individual en diferentes límites de intensidad de ejercicio submáximo. De nuevo, seguramente no hayas entendido nada, pero en este vídeo te voy a aterrizar de una forma muy sencilla qué dice la ciencia de la zona 2. Seguramente hayas escuchado que los mejores atletas del mundo pasan muchísimo tiempo en esta zona 2 porque van a mejorar la densidad mitocondrial relacionada con el metabolismo de la oxidación, y además vas a poder interiorizar la técnica y acumular muchos kilómetros sin acabar quemado. Pero ¿qué dice la ciencia actualmente de esta zona 2? Este vídeo es para poner en cuestión todo lo que te han contado en redes sociales, yo el primero, acerca de cómo debes entrenar estos long run, estas sesiones de rodaje o en esta zona 2. Y me gustaría empezar el vídeo con una afirmación del estudio, literalmente traducida directamente del inglés: las recomendaciones generalizadas basadas en porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima o en concentraciones fijas de lactato, o sea, cuestiona tanto la frecuencia cardíaca máxima como el lactato, algo que se supone que es súper preciso. Son populares porque son fáciles de aplicar. Y esto es totalmente cierto. En este vídeo te voy a sintetizar qué es lo que ha hecho este artículo. Ha recopilado muchísima información de años anteriores y ha sacado unas conclusiones que vas a ver si te quedas hasta el final del vídeo. Como te he comentado, es sábado, son las 10 menos 20 y ahora mismo me voy a ir a trabajar con el grupo de discapacidad de natación adaptada. Hoy nos toca fuerza y después algo de agua, y en cuanto vuelva empiezo con la síntesis de este vídeo, porque he pasado toda la mañana analizando toda esta información que te voy a resumir de una forma muy sencilla con la pizarrita, con ejemplos súper prácticos y que vas a ver en este vídeo. Vale, chicos, ya he llegado y vamos a explicar en primer lugar qué es la zona 2. Si has entrado a este vídeo y no tienes ni idea de lo que es, no te preocupes, te lo voy a explicar de forma sencilla. La zona 2 hace referencia a una zona de intensidad. Actualmente se dividen en varios modelos en el que se ha establecido rangos de intensidad para determinar, en función del objetivo que tú tengas en esa sesión, a qué intensidad debes trabajar, dependiendo de lo que sucede en el cuerpo. Entonces, hay modelos de 5 zonas, 7, modelos de 3 zonas. El de la zona 2 es en el de 5 zonas. Entonces, tendríamos 5 zonas. Esta zona 2 haría referencia a una intensidad muy bajita, la que podemos mantener durante mucho tiempo. ¿Y qué parámetros se asocian a esta zona 2? Por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, se asocia entre el 72 y el 82% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, ¿quiero trabajar en zona 2? Pues me voy aquí. En cuanto al lactato, si tuviésemos la posibilidad de pincharnos lactato como hacen los profesionales, se asociaría entre el 1,5 y el 2 y 2,5 milimoles. Y además hay otros parámetros como el FTP, que ahora no estoy seguro de cuánto es, voy a mirarlo. Creo que es entre el 75 y el 80%. Estaríamos entre el 60 y el 75%. Entonces, si yo quiero trabajar en zona 2, si soy ciclista, pues calcularía esto es Functional Threshold Power, que es el umbral de potencia funcional. Para que os hagáis una idea, antes se calculaba 60 minutos a la máxima intensidad que tú puedas mantener. Ahora hay test donde vas a calcularlo en 20 minutos. En este caso se tendría en cuenta los vatios. La zona 2 se ha generalizado que se puede asociar a estos parámetros. ¿Cuál es el problema que comentaba? Pues te lo voy a leer aquí mismo. Como he comentado antes, las recomendaciones generalizadas basadas en porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima en concentraciones fijas de lactato en sangre son populares porque son fáciles de aplicar. Y esto, como he comentado al principio, es totalmente cierto, porque ahora cito textualmente, pero nuestros datos sugieren que no tienen en cuenta adecuadamente la variabilidad entre personas y que esto puede llevar a que la intensidad real del entrenamiento no coincida con lo que se pretende, afectando así a la carga fisiológica deseada. Es decir, que para calcular todo esto ha tenido en cuenta artículos en los que se ha cogido a mucha población y se ha hecho una media de lo que es más probable que suceda. Se ha cogido a muchas personas. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos Juan y Pedro. Normalmente estos son estudios donde se coge a cientos de personas. Vamos a coger la calculadora, ¿vale? Vamos a suponer que este sujeto tiene unas pulsaciones máximas
de 195. 195 por 0,72. En zona 2, entre 140 y 159, entre 160 pulsaciones. Si yo quiero trabajar en zona 2, me tendré que mover en este rango. Y ahora vamos a coger a Pedro, el sujeto B, y le vamos a poner las mismas pulsaciones. Pero en este caso, realmente sus máximas son 190. No porque sea 220 menos la edad, tu frecuencia cardíaca va a ser esa. Eso es generalizar demasiado. Y es que los estudios tienen en cuenta a mucha población y si en cambio, su zona 2, teniendo en cuenta parámetros fisiológicos, midido en un laboratorio, donde no va a dar a error, su zona 2 está entre 130 y 150 pulsaciones, el estudio va a coger y va a hacer la media de ambos. Y entonces van a surgir unas 135 pulsaciones. La zona 2, según este estudio que acabamos de fabricar en un momento, sería entre 135 pulsaciones y 155 pulsaciones. Pero claro, esto es un error muy bajito. Pero es que si además le metemos más error y es que este sea 150 y este sea 120, pues entonces va a haber más variabilidad. Y lo que se ha hecho es generalizar 135 pulsaciones para un sujeto que quizás tenga 120 en zona 2. Hay una variabilidad muy alta entre lo que sucede en una persona a nivel fisiológico y lo que sucede en otra. Y si estamos generalizando constantemente con datos para todo el mundo, como hacen los relojes o como hacemos muchas veces en redes sociales, yo el primero, repito, pues entonces va a tender a error. Y cuando yo me pongo a correr con mi objetivo de correr en zona 2 150 pulsaciones, va a suceder que quizás por mi fisiología, por mi genética y porque Dios ha querido así, yo voy a estar trabajando en una zona errónea y voy a emplear un tiempo en un entrenamiento buscando una adaptación que finalmente no va a suceder porque mi cuerpo funciona de forma distinta. Y ahí ya si le metemos la variable de que estoy más cansado un día y que las pulsaciones me van a variar, entonces no trabajamos de forma precisa. Ya he puesto la marcha, me voy a quitar esta chaqueta porque me estoy acalorando un poco y vamos a seguir con la explicación. Bien, ¿qué es el VT1? Punto importante. El VT1, cito textualmente del estudio, marca la transición de un metabolismo predominantemente aeróbico a una mayor contribución anaeróbica. Es decir, el aeróbico vamos a asociarlo siempre a las grasas, a la baja intensidad. Y la contribución anaeróbica, cuanto más velocidad e intensidad, más vas a tirar de glucosa, de glucógeno, y vas a cambiar al metabolismo de los carbohidratos. Entonces, este VT1, este primer umbral, corresponde a ese cambio entre el metabolismo de las grasas y cuando empezamos a utilizar los carbohidratos. Ojo, cuando empezamos a utilizarlos, no cuando solo utilizamos carbohidratos. Entonces, aquí, a partir de este VT1, hay un mix entre el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Es decir, que si mi objetivo es entrenar utilizando el metabolismo de las grasas, yo no es necesario que ande con los depósitos de glucógeno al 100%. No va a determinar que yo entrene en esta zona 2 de forma correcta que yo haya cargado mucho los depósitos de glucógeno. Es decir, que vamos a simplificarlo. En tu cuerpo suceden dos umbrales, 1 y 2. Uno se llama VT1 y uno VT2. Zona 2, por aquí. Todo lo que sea antes de este VT1 va a ser metabolismo, va a ser metabolismo de las grasas. A partir de aquí, a partir de este primer umbral, las grasas van a estar colaborando con los carbohidratos. Y ya si pasamos este VT2, vamos a utilizar los carbohidratos. Entonces, ¿qué estábamos comentando? Vamos a suponer que tenemos aquí a Juan y aquí tenemos a Pedro, aun siendo la misma edad, aun teniendo genética parecida y aun entrenando de la misma forma, uno se puede poner en este primer umbral a 130 pulsaciones y otro hacerlo a 145. Y como estamos haciendo caso a estudios que nos dicen que estamos entre el 72% y el 82% de las pulsaciones máximas, nosotros vamos a cometer el error de que con Juan quizás nos quedemos un poquito por debajo y con Pedro tengamos la suerte de que sí que funciona, que a partir de aquí Pedro sí que va a empezar a usar los carbohidratos, pero es que Juan no, Juan necesita un poco más de intensidad
para llegar a este primer umbral. De hecho, en este estudio con ciclistas se puede ver perfectamente cómo en ese primer umbral hay unas personas que lo alcanzan a unas determinadas pulsaciones y otros a otras totalmente distintas. Y hay un punto en el estudio en el que para mí hay una pregunta clave y es, ¿debería las recomendaciones de entrenamiento priorizar la simplicidad de las recomendaciones generales o la precisión de los indicadores personalizados? ¿Qué quiere decir esto? Y te lanzo una pregunta para que con lo que te he explicado sin tener ni idea de fisiología tú saques tus propias conclusiones. Imagínate que tuviésemos una máquina en la que al instante pudiésemos saber cuál es este VT1. ¿A qué le haríamos caso? ¿A este primer umbral con los parámetros de esa persona en específico o a las recomendaciones que hemos sacado antes de pulsaciones, de lactato o de FTP que nos dicen determinados estudios que, como he comentado tantas veces, tienen en cuenta personas y de ahí sacan una media? Y entonces aquí está la pregunta del millón. ¿Qué preferimos? ¿Hacerlo fácil, de forma sencilla, o buscar los test específicos que necesitamos para nosotros y a partir de ahí establecer nuestro entrenamiento? Entonces este estudio lo que deja claro es que si quieres entrenar eficazmente en zona 2 tienes que buscar tus propios tests y dejarte de Excel genéricos, porque si no puede suceder que o bien estás entrenando muy suave y no mejoras, o bien te estás pasando y estás entrenando de más. Y el efecto de esa zona 2, que muchas veces es mejorar la técnica, es mejorar tu densidad mitocondrial, no lo estarás obteniendo por ir pasado de rosca y encima vas a entrenar al día siguiente pensando que como has entrenado en zona 2 puedes meterle más intensidad, pero todo lo contrario, te estás pasando y no vas a hacer ese entrenamiento de calidad a más intensidad de una forma correcta. Rodrigo, entonces, ¿cómo entreno? Si cada persona es distinta, cada persona tiene una fisiología y unos umbrales diferentes, ¿cómo planteo el entrenamiento para hacerlo de la forma correcta? Porque la ciencia nos dice una cosa, pero yo no puedo aplicar lo que es la ciencia porque yo soy distinto. ¿Qué solución me das? Y es que mirar los valores tan bajos que puede dar unas personas y los valores tan altos que puede dar otra. Lo tengo aquí delante. Uno llega a un VT1 a 120 pulsaciones y otro a 150. Y es más, puedes decir, joder, pues utilizo lactato, me compro, me gasto 300, 400 euros en un medidor y me mido cada vez que salga a entrenar. Pues bien, el estudio muestra curvas de lactato en función de la intensidad y se ve como todos no alcanzan los 2 milimoles al mismo ritmo o pulso. ¿Qué dice la ciencia? ¿Cuál es la recomendación que da? Pues saber cuáles son estos umbrales fisiológicos, hacerte una prueba de esfuerzo real y a partir de ahí establecer estos valores que te permitan entrenar en zona 2 de forma correcta. Si no tienes acceso o la posibilidad de hacer una prueba de esfuerzo, yo te animo a hacer algo que yo aplico constantemente y es entrenar en zona 2 a partir de un test determinado talk test, es decir, que tú te pongas a hacer ese ejercicio tanto en la bici como corriendo y seas capaz de mantener una conversación que te permita hacer una buena técnica y a partir de ahí establecer esos valores a los que tú entrenar en zona 2. Es algo sencillo, pero que también ha dicho la ciencia que es muy fiable. Y con esto no quiero ni desprestigiar a la ciencia ni solo fiarme de ella. La ciencia nos ayuda mucho porque nos acerca a establecer información y a partir de ahí generar hipótesis. Aquí te lanzo un simple mensaje y es que no solo tengas en cuenta las fórmulas generalizadas, sino que también intentes analizar por qué estos artículos han puesto estas pulsaciones y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones de cuál es la zona 2 y cómo puedes entrenar tú. De hecho, te animo a reflexionar si es necesario saber todo esto para luego hacer un simple talk test. En mi opinión, sí, porque habrá días que te fíes más de las pulsaciones, otro día que te fíes más de la velocidad, otro día que tengas la posibilidad de medirte el lactato y digas, hostia, pues sí, estoy en zona 2, entre 1,5 y 2,5, estoy alrededor de 2 milimoles, y otro día que digas, pues estoy entrenando a 3 milimoles y me estoy pasando, o estoy más fatigado y noto que me queman más las piernas. Todo esto es información que al final va a hacer que entrenes de una forma muy exacta en la zona que tú quieras ese día. Y cuando lleves en la espalda muchas carreras, muchos ritmos, ya serás capaz de asociar todos estos conceptos y tengas muy claro cuál es la intensidad que tienes que entrenar. Feliz sábado, a mí me quedan 16 kilómetros porque la semana que viene tenemos media maratón y espero que este vídeo te haya servido para saber cada vez que encuentres estas recetas mágicas, sobre todo en redes sociales, repito, las que yo he dado el primero, sepas disociar de si es correcto o no. Que lo apliques a tu caso en específico y que en esta era de la sobreinformación sepas tener una capacidad crítica que haga que entrenes en zona 2 de puta madre. Espero que te haya gustado, te animo a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo.